Hola, mi nombre es Brenda Rosario Flores Juárez, estudio en la Universidad Politécnica de Tlaxcala en Ingeniería de Biotecnología. Y como vieron en la presentación del video, los temas a explicar serán historias sobre la evolución de la tabla periódica y metales alcalinos. Y bueno, en la actualidad conocemos una tabla periódica como esta, que consiste en 118 elementos. Está ordenada ascendentemente de acuerdo al número atómico, empezamos desde el hidrógeno y así sucesivamente. Y bueno, también tenemos la división de los grupos que está en la parte de arriba y periodos que están en la parte lateral derecha. Nos muestran características cuantitativas que van desde masa atómica, número atómico, nombre, símbolo, nivel de oxidación y algunos configuración electrónica. También podemos observar que muestran en color de acuerdo a la clasificación en la que se encuentran los elementos naturalmente, que van desde metales, no metales, gases, etc. Toda esta información es muy importante en el área científica, ya que nos ayuda a conocer de qué están formadas muchas de las sustancias o materia que nos rodean. Y bueno, para llegar a conocer o tener esta herramienta tan útil que es la tabla periódica actual, se tuvo que pasar por muchos hechos históricos, descubrimientos y teorías. Se dice que desde la época de los alquimistas se conocían elementos como el oro, la plata y cobre, entre algunos otros metales que eran utilizados para herramientas o de uso personal en aquella época. Y bueno, no fue hasta 1661 cuando Roberto Boyle publica El químico escéptico, donde describe que ciertos cuerpos simples o primitivos que no están formados por otros cuerpos, al combinarse forman los cuerpos mixtos. Aquí ya se tenía una idea de que existían cuerpos o sustancias únicas. En 1670, Henning Brad aísla el elemento del fósforo. Más adelante, Humphrey Davy aísla elementos como potasio, magnesio, calcio, entre otros, por medio de electrólisis. En 1789, ya con más información, Antoni Lavoisier publica el Tratado Elemental de la Química. En esta publicación destacan la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También fundamentos de gravimetría y fundamentos sobre nomenclatura química. El concepto de elemento y una lista de 33 elementos. Él consideraba como elemento a la luz y el calor. Esta lista de 33 elementos la clasificó en metales, no metales, gases y de tierra. Para ese entonces muchos científicos ya tenían mucha curiosidad e investigaban sobre la existencia de más elementos como sus características. Entonces en 1805 Dalton hace una clasificación de estos elementos conocidos en su época que consistía en los pesos atómicos. Sin embargo, por mucha controversia que existía en esta clasificación no fue tomada en cuenta. Sin embargo, para ese entonces ya se conocía que el átomo era indivisible, una partícula subatómica de la cual todo está constituido. En 1817 es publicada las tríadas de Dobere. Esta clasificación consistía en grupos de 3 elementos y la característica principal era que el promedio del peso atómico de los elementos de los extremos era el resultado del peso atómico del elemento intermedio. Muchas de estas tríadas sí cumplían con esta característica y algunas otras solamente eran similares. Sin embargo, en 1857, Ernest Leysen, un químico alemán, determina que ya no solo eran tríadas, sino podían haber mucho más, eran unas tríadas mucho más largas. Él clasificó 58 elementos en 20 tríadas y 7 supertríadas. Y todos estos, en algunos casos, era exactamente el peso atómico del elemento intermedio y en algunos casos era solamente un parecido. En 1862 es publicada la periodicidad de Charcot. Esta publicación consistía en una clasificación de los elementos de acuerdo a sus pesos atómicos en forma de espiral. Se dio cuenta que elementos que compartían características similares entre sí, sus pesos atómicos al ordenarlos caían en la misma curva. No fue reconocida, sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que era el principio o el inicio de la periodicidad química. En 1863, John Neglin publica la ley de las octavas. Esta ley consistía en un orden o una clasificación de los elementos en 11 grupos. Cada grupo se decía que eran parecidos porque eran múltiplos de 8. Y también que el primer
y último elemento compartían características similares en la clasificación de los 11 grupos. En 1864, Lothar Meyer publica una versión de la tabla periódica extendida, en donde él se basa en la periodicidad, comparte el volumen atómico en función de la masa atómica. El 17 de febrero de 1869, Mendeleev publica un boceto de la tabla periódica. En ese entonces se conocían 63 elementos. Esta tabla periódica consistía en 16 columnas. Todavía no estaban los gases nobles, ya que en ese entonces todavía no se descubrían. Sin embargo, Mendeleev se le atribuyó la creación de la tabla periódica porque predijo y dejó huecos en la clasificación de aquella publicación, en donde sostenía que a lo largo del tiempo iban a encontrarse más elementos y estos elementos iban a acomodarse en los huecos que había dejado en su clasificación. Los alcalinos son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son aquellos elementos de la primera columna, a excepción del hidrógeno, ya que este es un gas. El más abundante es el sodio, seguido del potasio, litio, rubidio, cesio y el francio. El francio es el menos abundante por su radioactividad y este lo podemos llegar a encontrar como subproducto de la descomposición natural del actinio. En total, estos ocupan el 4.8% de la corteza terrestre. Sus propiedades químicas o características químicas es que tienen poca afinidad electrónica y baja energía de ionización, lo que los hace perder su último electrón fácilmente, dado a que su último electrón está en el orbital s, lo que los hace que su número de oxidación sea +1. Estos también tienen buena conductividad eléctrica y térmica. Estos no se llegan a encontrar libremente en la naturaleza. Tienen densidad baja y reaccionan inmediatamente con el agua y con el oxígeno. Características físicas son que son brillantes, pero esto se ve afectado debido a la oxidación cuando entra en contacto con la humedad o con el oxígeno. Son maleables, blandos, de dureza baja. También son reactivos. Entre los más reactivos de estos elementos es el cesio y el francio, siendo el cesio el más reactivo. Son ligeros, de ligadura débil y bajo punto de fusión debido a su único electrón de valencia. El litio, sodio, potasio y rubidio son de color blanco plateado, mientras que el cesio tiene unos reflejos de amarillo rojo. Los que forman los metales alcalinos son los hidróxidos, óxidos, hidruros, carbonatos, nitratos, hidrogenocarbonatos y haluros. Los usos más comunes de estos elementos con el litio es la síntesis de aluminio resistente, las pilas, y también se utiliza el carbonato de litio como tratamiento para el trastorno de bipolaridad. El potasio para fertilizantes, jabones, el sodio junto con el potasio también se utilizan para refrigerantes en reactores nucleares, y el francio, como no es tan común, no se utiliza comercialmente, solamente se sabe que es un anticorrosivo muy alto.